Bienvenidos mis queridos amigos, otra vez. Vamos a empezar a aprender el quechua, pero hay un aspecto sumamente importante, sumamente fundamental que el día de hoy vamos a aprender. Es la manera correcta en que nosotros vamos a expresarnos en quechua. ¿Cómo vamos a hablar en quechua? ¿Cuál va primero? Porque he visto muchas personas que hablan el quechua, pero dicen Michishani Wakata. Estaría bien la expresión, se entiende, pero hay una estructura que debemos respetar si estamos aprendiendo a hablar el quechua. Las personas que hablan quechua en las zonas rurales, como nosotros, siempre hemos hablado tal vez de manera desordenada, nos entendemos, pero hay una estructura que debemos respetar para que nuestro quechua suene más elegante, para que podamos hablar más ordenadamente. Entonces, entramos a la estructura gramatical, pero antes de ello te voy a pedir, mi querido amigo, que te suscribas a nuestro canal, puedas seguirnos por las redes sociales y así no perderte ninguna clase. Esta clase va a ser sumamente importante. Entonces, veamos aquí. La primera o la estructura gramatical de nuestra expresión tiene que ser sujeto, le aumentamos un objeto y a este objeto le aumentamos el verbo. Esta es la estructura gramatical que nosotros a partir de este momento vamos a manejar. Siempre el sop, ¿ya? ¿Por qué? Siempre va a ir un sujeto adelante, luego un objeto y luego un verbo. El sujeto puede estar compuesto por un pronombre, un nombre, ¿ya? Puede estar compuesto. El objeto puede estar compuesto por un adjetivo, adverbio, sustantivo y lo demás, puede estar compuesto. Y el verbo, obviamente, que va a estar compuesto el verbo conjugado en los diferentes tiempos. Empezamos entonces. Si yo pongo el sujeto, sería yo. Ya, pero mira, fíjense en castellano. Vamos a ver la diferencia. Yo, objeto. Por ejemplo, la vaca. Y el verbo, pasteo. Fíjese, yo, la vaca, pasteo. Esa sería mi estructura, mis queridos amigos. Esto es para hacer un análisis, no es que hablamos así, si yo solo estoy haciendo un análisis de nuestra expresión de este tipo. Yo, la vaca, pasteo. Esa sería mi oración, pero no es así. Nosotros debemos respetar esto en quechua. ¿Cómo? Primero vamos, yo, no ka. Ahora me dice la vaca. La vaca, wakata. Fíjese, wakata, no wakata, sino wakata. Y al final, mi chini. Me recuerdo el primer video de este curso. No ka wakata mi chini. Esa sería mi expresión. Sujeto de color rojo y sujeto de color rojito. Vamos. Objeto que voy a poner aquí, vamos a poner un color azul y aquí está mi objeto de color azulino. Y el verbo que vamos a poner de un color, a ver qué color le gusta. Aquí vamos de un colorcito fucsia. ¿Dónde está? Sino morado, amarillo, verde. Verde. Y aquí también mi chini ponemos de color verde. Esa sería mi estructura. Entonces, en este caso, elimino esta oración. Ya está, fíjese. No ka wakata michine. En esta oración hemos utilizado primero el sujeto que vendría a ser un pronombre personal. Noka, yo. Waka, vaca es un sustantivo. Y el ta es un sufijo acusativo que más adelante vamos a avanzar. Michini, que está conjugado en la primera persona. Pasteo. ¿Ya? Entonces, mis queridos amigos, a partir de este punto nosotros vamos a entender que nosotros vamos a hablar de esta manera. Tener la idea en la mente que el verbo siempre va a ir al final, ya sea conjugado en pasado, presente, futuro, en cualquiera. Por ejemplo, podría ser no kawakata, michi, sag, en futuro. Puedo hablar en pasado, michira, ni. También se puede hablar. Todo cambia nomás. Entonces, solo es cuestión de adecuarnos a esta estructura. Entonces, mis queridos amigos, para nosotros entender el quechua, debemos entender que la estructura va a estar compuesto por un sujeto, un objeto y al final un verbo. Si dominas esto, el quechua va a ser pan comido para ti. Ahora, otro secretito que debemos saber, ya, un ejemplo más, no con el ta, vamos a hablar, por ejemplo, Juan, no hay pues Juan en quechua. ¿Ya? Algunos dicen Juancha, podría ser, como decía Juanito, porque es un diminutivo el cha, pero en este caso vamos a utilizar Juan. Y voy a poner lo siguiente, ¿dónde juega? ¿Dónde juega Juan? Quijlu, en la calle. Pongo Quijlu pi Pucllan. Fíjese, esta oración también, Juan vendría a ser el
sujeto. Recuerden eso. Juan vendría a ser el sujeto. Quijlu es calle. Y el pi es un sufijo locativo que también vamos a avanzar, está planificado. Y al final está el verbo. Pujlan, una conjugación del verbo en la tercera persona. Juan Quijlupi Pujlan. ¿Se entiende? Fácil, así es el quechua. Juan Quijlupi Pujlan. Por ejemplo, yo quiero hablar de compañía. Podría hablar o escribir una oración de la siguiente manera. María, ¿ya? Igual, ¿ya? Y voy a utilizar mamá. Maman, wan. Fíjese. Maman, wan, tusun. Esa sería mi expresión. María, maman, wan, tusun. Ahora, mis queridos amigos, en esta expresión lo mismo pasa. ¿Quién es María? Es el sujeto, ¿ya? Que estamos conociendo aquí. María. Mamá. Su mamá es mamá. ¿Ya? La N es posesivo, que vamos a avanzar también. Mamangua, con su mamá. Y wan es el sufijo que indica compañía, con su mamá. Entonces diría, María, ¿ya? Tusun, baila con su mamá. Entonces la oración sería al revés, ¿eh? Vamos al final y del final regresamos. Pero esta es la estructura, mis queridos amigos. Aquí, mira, lo que va a marcar, el que está, el ta, es un sufijo acusativo. Este pi es un sufijo locativo. Y este wan que vamos a poner aquí con otro colorcito, un ratón, por favor. Ya, excelente. Este wan es un sufijo, ¿ya? De compañía. Esa es la estructura gramatical que vamos a utilizar, mis queridos amigos. Así que, gracias por ver este video y espero que hayas aprendido un poco más de la estructura gramatical con estas 3 oraciones que les he mostrado. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal porque va a haber más contenido de este tipo para que tú puedas aprender quechua de manera sencilla, rápida y fácil. Tu Pananchiscama.